Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema La verdad sobre el origen y fin del diezmo. Bendita gracia. Segunda parte. Bendito es el Verbo de Dios, mi Señor Jesucristo, mi único y gran Maestro. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Padre nuestro, derrama de tu Espíritu por toda guianza a nuestras vidas. Amados, la intención de mi corazón no es que se acaben las iglesias cristianas que piden el diezmo, pues nosotros somos hijos de Dios en la práctica de la fe. Sí quiero hacer saber que el diezmo no es de fe. El anhelo de mi corazón es que los miembros de la iglesia cristiana que conforman la congregación y que fueron llamados por Dios para heredar bendición, tengan a través de la gracia la liberalidad de bendecir, compartiendo recursos en desapego del dinero, siendo generosos, tanto bendiciendo al templo, aportando para el sostenimiento del templo, como en ayuda al prójimo. Escrito está en el libro de Génesis capítulo 14, verso 1, del 11 al 16 y 20. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elasar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manri, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y los atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a la mujer y demás gente. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro a Abraham y dijo: Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Escucha con atención los que nos habla Dios aquí en boca de Moisés, y es el origen del diezmo, que fue en Abraham. Y dice que aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elasar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, o sea, reyes de 4 reinos. Estos entraron en guerra con 5 reinos más, entre ellos Godoma y Gomorra, en donde estaba ubicado Lot, y dice que tomaron
toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, todos sus recursos, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo de el hermano de Abraham, sobrino de Abraham, que moraba en Sodoma. Acuérdate que cuando los bienes de Lot y Abraham empezaron a crecer, ellos voluntariamente decidieron escoger el territorio, y Lot escogió el lado de Sodoma, en donde la tierra se veía más productiva. Y dice que Lot moraba en Sodoma, y sus bienes, habían tomado a Lot y sus bienes y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar, o sea, una tierra donde habían árboles grandes y que eran de propiedad de Manré, el amorreo, que hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham, o sea, tenían pacto militar con Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, esclavos, los nacidos en su casa, los cuales eran 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y los atacó, dice la palabra, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y las mujeres, y demás gente. Entonces dice que cuando Abraham regresó, salió Melquisedec, que es rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, a recibirle, y el cual le dijo: bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Quiero recalcar que Dios favoreció a Abraham en esa guerra contra estos reyes, y Abraham quiso de su voluntad devolverle en un tributo a Dios la 10ª parte de esos bienes recuperados. Escúchalo bien. Abraham recuperó los bienes, y de su voluntad quiso devolverle a Dios el 10% de esos bienes recuperados. Así se originó el diezmo con Abraham. Escrito está en Génesis capítulo 28, verso 15 y del 20 al 22. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Aquí vuelve Dios y nos habla en boca de Moisés, y es un pasaje referente a Jacob, nieto de Abraham. Y dice aquí: he aquí, yo estoy contigo. Acuérdate que Jacob es el padre de la nación judía,
Israel. Y Dios tiene un sueño con Dios en donde Dios le habla y le dice: yo estoy contigo, te guardaré, te protegeré, y donde quiera que fueres, escúchalo bien porque esto es importante, dice: y donde quiera que fueres, volveré a traerte a esta tierra, o sea, a la tierra del Padre, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Tremenda promesa de Dios, una promesa de protección. Mejor dicho, le hizo varias promesas en una. Pero vemos, por lo que en la manera en que respondió Jacob, que él dudó del sueño en la que Dios le había hablado. Y mira lo que hace, dice: e hizo Jacob voto, diciendo, o sea, dudó de lo que Dios le habló en el sueño y le hizo promesa. Y le dice Jacob: si fuere Dios conmigo, o sea, si contara con la presencia de Dios, y me guardare en este viaje en que voy, si me protegiere en este viaje de regreso a la tierra de su padre, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y escúchalo bien, y si volviere en paz a casa de mi padre. ¿Por qué Jacob le dice que si volviere en paz a casa de mi padre? Porque él había sido un mentiroso y un engañador, y le había robado la primogenitura a su hermano Esaú, la bendición recibida de parte de Isaac su padre, por lo cual Esaú aborreció a Jacob y había dicho en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. La verdad es que Jacob temía esa violencia, recibir esa violencia de su hermano en contra de él, de su familia, porque ya tenía hijos, y de sus bienes. Por eso le hizo promesa a Dios, diciéndole que si volviera en paz a casa de mi padre, debido al temor con Jacob. Y le dice: Jehová será mi Dios. Hizo ese voto de compromiso y lealtad a seguir a Dios. Y adicionó, dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Sería un sitio sagrado y permanente de adoración a Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti, prometiendo el diezmo de todas sus posesiones. Entonces, quiero decirte que Abraham dio los diezmos al Señor como devolviendo la 10ª parte de los bienes que había recuperado, ya que el Señor en esa guerra con estos reyes lo había favorecido. Ahora viene su nieto Jacob y Dios le habla de promesas de protección, de cuidado, de una familia extensa, pero Job duda por la amenaza que había tenido de su hermano, y en esa duda pues le hace una promesa a Dios, cuando la palabra dice que es mejor no hacer promesas a Dios, porque el que hace promesa tiene que cumplirla. Escúchalo bien, es mejor no hacerla que hacerla y no cumplirla. Así que prácticamente que el diezmo
se hizo por promesa. Que el Señor te siga llenando de gracia. Amén.